Ajá, estamos al aire hoy. Ya estamos. Sí. Ajá, con una vista general de toda la cabina. Señores, nuevamente felices de estar aquí con ustedes. Alberto Perocha en el micrófono, dándole a todos ustedes la bienvenida a nuestra hora de Cero Silencio. Vivo directo desde las cabinas de Doral Voice Radio, aquí junto a nuestro estimadísimo director Juan Carlos Esquivel. Señor, Oiga, ¿cómo estás? otro martes más. Aquí estamos. Y prosigo con nuestra eminencia financiera, nuestro gurú de Latin Credits, George Reyes, que hoy entró por la puerta también con nuestro invitado estrella de hoy. El doctor Eduardo Martínez, señores, una eminencia. Créanme, hablé con él un rato y me quedé de verdad, yo ya sabía de él, pero de verdad, excelente persona y es un gran placer y de verdad un orgullo tenerlo aquí en nuestro programa. Vamos a pasear un poquito, ¿no? Pero absolutamente. Okay, aquí lo tenemos. Y bueno, para que vea que esta radio, ¿por qué se llama Cero Silencio? Porque no nos quedamos callados, nada. Sin pelos en la lengua. Sí, como dicen, pero mentiras no decimos, eso es la cosa, ¿ok? Eso es lo interesante. Vamos a leer un pequeño la biografía de nuestro invitado el día de hoy. Bueno, es un paisano nuestro, nació en La Guaira, ¿ok? Hizo sus estudios elementales en la Escuela Experimental en Venezuela, estudió secundaria en la Escuela Don Bosco, tuvo su máster en administración, voy acelerando, ¿no? En transmisión de datos e ingeniería en Tokio. Arigato. Domo arigato gozaimashita. Domo arigato gozaimashita, dijo una vez completo. Así mismo. Gerente y director de diferentes empresas comerciales en Caracas, fue profesor universitario de la Universidad Nacional Experimental Politécnica UNEXPO en Caracas y coordinador de la revista Z. Aquí es donde está bueno esto, porque Z era una revista bien poderosa. Yo casi salgo en la portada una vez, pero bueno, está bien. Tiene varios libros publicados. La lucha recién comienza en el año 1999 y Asimestría en el 2004. Pero ensayó Arístides Calvali frente al comunismo. Sí, el canciller. ¿Ok? Gran canciller de Venezuela. Bueno, bienvenido a Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar con ustedes. Yo pensaba que el programa de ustedes era inteligencia artificial, pero no, aquí estamos. Aquí estamos en vivo. Es inteligencia natural. Así es. Inteligencia acelerada. Aquí vamos a millón. Aquí vamos a millón. Señor. En una hora tenemos que empacar todo un programa, toda una cosa, y a la gente le gusta. Sí. Le gusta. Debo decir la verdad que... Queremos dejar claro que esto no es un noticiero, es simplemente un programa de información con opinión. Y la ponemos como queramos. Usted puede opinar de la manera. Como dicen en el oriente del país, vente por acá para que hablemos, nos tomemos unos tragos y hablemos mal de los demás, porque para hablar bien hablamos por teléfono. Así es. Adelante, Peroch, arranca. Bueno, señores, en noticias más o menos nacionales, vamos a decir, porque cuando hablamos de Venezuela hablamos de internacionales desde aquí, pero en noticias nacionales, bueno, yo venía oyendo algo que pasó hace un par de horas. Han dicho los abogados de Hunter Biden que esas fotos que están en su celular no son prueba alguna de que él estaba usando estupefacientes o cocaína, porque lo que se ve en la foto, obviamente están las fechas y todo, que era cuando él pedía la pistola, que mintió de que él no estaba bajo los efectos, que no era narcodependiente, ¿ok? Eso no es cocaína, eso es acerrín, polvo de madera, porque él estaba lijando algo. Wow. Entonces, doctor, perdóneme, usted a mí, yo no sé si usted es simpatizante de Trump o no importa, no entremos en esa materia todavía. Como usted verá, me conoce la gorrita, eso evidentemente sí, y la chaqueta de Top Gun, porque listo para la pelea. Pero sí, entonces, si eso no es acerrín, pero las cuentas de Trump para los bancos que dijeron que las cifras estaban bien y todo, no son, porque a ellos les dan la gana que no sean. Entonces, señores... Bueno, se le debería hacer una prueba al señor
Hunter Biden. Claro. Sí, está consumiendo, Claro. no, porque dice que tiene años después de la rehabilitación que no ha consumido más Sí, el problema es que estupefacientes, cuando ¿no? tú le quieres hacer una prueba a ese señor, van a pasar más de 72 horas y Es esas verdad. 72 horas le avisan y le dicen no te tomes ni siquiera un spray. No va a llegar. Ok, eso es lo que pasa. Ni una Coca-Cola. Entiéndeme, Coca-Cola. Ok, así mismo. Pero bueno, Pero lo que consiguieron en la Casa Blanca era serrín también. que no estaban lijando el escritorio de la oficina oval. No, porque debe ser que estaban arreglando unos muebles. ¿Se puede hacer una pregunta? Y no Sí, por dijeron, favor. pase. ¿No será que él está en la conspiración del brazalete blanco? Puede ser. Puede ser. Ajá. No ¿Será? había pensado. Casa blanca, la Casa- otra cosa es blanca, no sé. Todo, Pregunto. todo es blanco. Pero el acerrín es medio beige. ¿Ah? El acerrín Es es bastante bello. ¿O será que era pasta de cocaína? No es que yo sea experto en la materia. Sí. Simplemente, pero sí Bueno. consiguieron cocaína en la Casa Blanca. Sí, cómo no. Y nadie sabe cómo llegó ahí. En una bolsita y En todo, una pero no hay bolsita. huellas digitales, no hay nada, nadie sabe nada. Estaban también lijando Porque arreglando un mueble en la Casa Los Blanca. ratones comen queso blanco. Es verdad. Seguimos. Pero tuviste que retirar, Mira, pero es importante, retiraron el perro de Biden, tú sabes, no el perro de Biden, disculpe, no me malinterprete. El guaguao. Eso sonó mal, el guaguao, el de cuatro patas, Ah. el pastor pet, alemán. el pet. Uno dice, retiraron al perro de Biden y aquí pareciera de, oye, ¿de cuándo Porque era un retiraron? niño mordilón. No, el perro, porque yo me imagino que con la cocaína que había en la alfombra, el pobre perro, pobrecito sin saber, debe haber olido mitad de la Casa Blanca y el pobre perro estaba un poco Se enfermó. sulfurrado. Pero bueno, pongámonos serios porque aquí tenemos también un invitado que de verdad que va a decir, bueno, ¿qué es esto? ¿Ok? Pero bueno, seguimos adelante con noticias verdaderamente dime. South Carolina. Sí. Eso te iba a decir. Hay que Sí. arrancar por ahí. Ya quedan 2 días para las elecciones en South Carolina. Bueno, tengo entendido que es mañana, no es el miércoles, es el South Carolina. 23. Pero hoy Nikki Haley. El 23, ¿qué día es hoy? Estamos a 20. Sí, El sí. cometa Quedan 3 Halley, días. porque está Lince. Ajá. El cometa Halley. El cometa Halley. nada más Se que está pasa. alejando, se está alejando. Se está alejando. La duplica el Catire. La cabeza. Impresionante. El doble. Ya dijeron que es imposible, que no saben cómo puede Y sin ganar. embargo, ella ahí pegada a la. Porque bueno, quiere. mientras- Pero hoy tiene un town hall meeting, el Sí. señor Trump, el Catire. Pero mientras ella hablaba mal de Trump, a toda máquina y a todo volumen, Trump estaba reunido en Mar-a-Lago con el Speaker of the House, Johnson, el cual el día anterior pasó por Key Biscayne. ¿Para qué te cuento? Yo tenía espías por todos lados. Tú me decías, pero ok. Varias gente del partido estuvieron ahí, se reunieron, fueron a Ritz-Carlton. Él fue a un apartamento privado de una persona y de ahí fueron a Ritz-Carlton ahí de Key Biscayne. A contratar. Se reunieron y al final después salió de ahí y se fue a Mar-a-Lago y se reunió con Trump, el cual el día anterior de la llegada del speaker aterrizó el avión de Elon Musk en Palm Beach. Oh. Y así que hay grandes reuniones. Billete, Está política pasando, y poder. Bueno, estuvo Biden aquí hace 2 semanas en Miami. ¿Te acuerdas? Que fue un caos. Fue un caos. Nosotros Eso nos fue quedamos un trancados mega en la caos aquí en autopista, Miami. claro. Y se dice que levantó la mayor cantidad que se haya levantado en Miami Dade a nivel del PAC, del Super PAC, Sí, de dinero. de dinero. Bueno, Biden. Biden, te en digo. esa visita que tuvo por aquí por Miami. Así que hay que estar pendiente. Y lo difícil que es conseguirse un por dólar. eso. Sí. ¿Tú te acuerdas del juego de la maquinita esa que jugábamos hace años? El Pac-Man. El Pac-Man, de la Atari, eso era Atari. Ese era el Pac-Man. Así El es. Pac-Man. El Pac-Man. Pero es verdad, tienes razón, Juan Carlos. Llevamos ahorita 65% Trump, 32% Ale. A nada más 3 días, ya no hay forma de que le llegue cerca. Sí. Ella dice que cada vez está agarrando más ventaja, lo cual no es real. La Eso vergüenza incluye el es- retroceso. Eso incluye el retroceso, que es lo peor del tema, ¿no? Así es. Bueno, ¿tú te imaginas si pierde su propio estado, qué vergüenza? Bueno, No pero va a perder, no quería no va a patria. perder. es que dice que está ganando por todos lados y no ha ganado ni una todavía. No va a ganar ninguna. Hasta el gobernador le ganó. Bueno. Ok. Así es. Hasta nuestro gobernador le ganó. A Trump le interesa que ella dure hasta el final. Bueno, para ¿Por qué tú A piensas ver, eso, a Eduardo? ver, ¿Cuál a es ver, tu- a ver. cuál es tu análisis con ese Sí y respecto? no. Por una razón sencilla. Si Trump gana ahorita porque esta mujer se retira, Ujú. ya se pierde interés en las primarias. ¿Está Es bien? que ya vamos directo a la. Directo Claro. contra Biden. Sí, sí, No pero hay que pasar por Go. sí, sí, pero es que se pierde el interés. Y entre este momento y las elecciones que son dentro de 10 meses, 10, 9, 9 meses. 9 meses, Ajá. la atención va a estar fijada en lo que diga Biden. Pero Ojo,
es que está el problema ahí. Tú dices que puede ser Biden. No sabemos si va a ser no Biden. sabemos quién va a si ser. llega. No Pero ¿qué es lo que pasa? Que si crean una expectativa de que puede no ser Biden, la atención de los medios se va a ir hacia Biden, porque ya Trump es el candidato, ¿se oye? Sí, perfectamente. Sí, está perfecto. Okay. Porque ya Biden es el candidato. Sí. A Biden le interesa tener un oponente, un sparring. Sí, porque eso es un sparring. Claro. Bueno, claro, pero acuérdate que ya, siendo ya definitivo, Trump se enfila todo el partido tiene que republicano a irse de verdad a unas presidenciales, ¿no? Menos mi Romney. Menos mi Romney. Bueno, exacto. Menos los Rhinos, hay que decir la verdad, los Rhinos no van a ir, pues, ¿no? Los Rhinos no. Ahora, lo que yo veo políticamente es eso. A mí que me interesa que se sigan peleando conmigo. Sí, claro. Porque si se siguen peleando conmigo, cada vez que llega un estado para las primarias, hay diatriba de que si va a perder, no va a perder, la Haley va a decir que ella es la que va a ganar, etcétera. Y eso va creando toda una serie de expectativas hasta que llega un momento en que ya la pobre no podrá aguantar más y se retira. Yo lo miro de un punto de vista un poco diferente, no para definir tu opinión, simplemente que hay unas primarias también a nivel demócrata. Okay. Bueno. Y si nosotros ya llegamos a que elegimos al candidato como Trump, él se va a empezar a dedicar, aparte de los líos que tiene legales, que se pasa bastante tiempo en eso, a su campaña presidencial y a decir exactamente lo que quiere oír el pueblo estadounidense directamente como candidato. Sí. No como una parte como primaria. Claro. Bueno, imagínate tú que el hombre ha tenido que irse a hacer campaña de noche, porque es el único tiempo que le queda. O sea, está bajo presión. Yo sé que él debe saber algo que nosotros no sabemos. Yo sigo diciendo que no va a estar ni un día preso. Esto está implosionando por todos lados. Lo que hicieron en Nueva York es gravísimo, porque crea un precedente donde los tontos útiles que están aplaudiendo, finalmente fregaron a Trump, esos zombies que, qué maravilla, fregaron todo. Ellos no entienden que a la larga lo paga el Estado de Nueva York. ¿Por qué? Porque ya hay un éxodo, y ya lo había, y la gente que tiene dinero ya se vino para Florida, y el nuevo centro financiero de Estados Unidos ya no va a ser Nueva York, ya es Brickell, para ser específico. No estoy hablando de Miami, estoy hablando de Brickell. Ya va Citadel a hacer el edificio, ya está entrando todo el mundo. Estos se están mudando para acá. ¿Pero por qué? Porque es obvio. Guste Trump o no guste Trump, señores, y si yo soy un developer, si soy una persona que tengo que hablar con los bancos, y aquí mañana me agarran 4-0, y yo en una fiesta digo, no, es que esos son unos pendejos, y alguien le va con el chisme, esta gente se va en contra mío, me llegan a mí delante de la autoridad y me quitan los edificios, me quitan todo, porque me inventan algo, y yo ya no tengo, hasta los bancos se van a ir, porque los lenders, ¿a quién le van a ver? ¿A quién va serio? No estamos hablando del lender para comprarte un carro o lo que sea, estamos hablando de la gente importante, estamos hablando de una persona que quiere $200 millones para levantar un edificio, o se va a paralizar el horizonte de real estate de Nueva York. Claro, la gente que mete el billete, la gente que paga los impuestos. Alexandra Ocasio-Cortez, que es la reencarnación de Chávez hecha mujer, ella es la populista que siempre dice, los ricos no pagan, entonces los pobres. Cuando es mentira, el 90% de la cuenta de Nueva York la paga la gente de billete. Claro. Eso es correcto. Ok, y ya se fueron. Entonces imagínate, ya están como ciudad santuario, deben plata, están en rojo, tienen el tren de Aragua con todos los delincuentes montados allá arriba, que la policía ya no sabe qué hacer. El real estate va a estar golpeado, ¿ok? Ya está empezando a bajar los precios, la gente está diciendo yo me voy de aquí, ¿ok? ¿Y quién se queda? La gente común, de a pie, en una situación completamente difícil. Bueno, ya que tú estás tocando ese tema, acuérdate que hace más o menos de aquí, cuando empezamos el programa el año pasado, habíamos indicado que el FBI llevaba investigaciones de la inmersión del tren de Aragua en Estados Unidos. Sí. Ya está confirmado. Sí. Y están saliendo noticias que han sido liqueadas de donde dice que el tren de Aragua se está liando con la Salvatrucha. Con la Mar Salvatrucha, que es la otra, una de las bandas más fuertes de narcotráfico internacionales que opera desde Estados Unidos.
y que son siempre personas que se han reconocido como ser los más maleantes que hay en el mercado, sobre todo en la ciudad de Chicago. Sí. Y ahorita es que por fin ya el FBI ya públicamente notificó, sí, aquí está el Tren de Aragua. Claro. Y ha pasado, y están diciendo que el Niño Guerrero ha pasado, está a punto de pasar por la frontera. Sí. Es decir, estamos vaticinando lo que está pasando y todavía el gobierno no toma acción respectiva de lo que está sucediendo. George, ya no es Nueva York, que ya los están moviendo a otros lados y ya 4 trataron de estrangular un tipo en un tren. Ahora tengo que averiguar en qué estado, porque me dice, imagínate tú, en el tren trataron de estrangularlo para robarle la cartera. 4 venezolanos. Impresionante. O sea, de verdad que... Ustedes se están dejando de lado a los grandes apostadores de Nueva York. A ver. Que no son los que construyen edificios, porque ya la ciudad está estrecha. Sí, bastante más, una son densidad. Los operadores de los bancos de inversión. Yo decía los lenders justamente porque es la gente que son los financieros. Claro, los financieros. Sí. Los grandes bancos operadores que montan operaciones internacionales de compañías y países en la bolsa de Nueva York. Sí. Y que muchos de esos casos terminan en denuncias de corrupción en otros países. Sí, correcto. Eso que está pasando es grave porque va a alejar esos operadores que se van a ir, pues se pueden ir a Londres, se pueden ir a Chicago, pueden venir a Miami, claro, donde las leyes de los estados o las leyes locales van a tener ellos mayor protección si hay un problema. Oye, al final Florida es el estado que cobra menos impuestos en una lista de 5 ahí donde yo voy. Por eso es que se está viniendo para acá. Está, también. No es por un tema de que se va a mudar la bolsa del New York Stock Exchange o el Nasdaq. No. Ese no es el tema. Es la parte de la operatividad que están consiguiendo estas personas a nivel impositivo. Le están dando tremendos beneficios para mudarse a Miami, sobre todo a la ciudad de Miami, que es City of Miami, donde está el mayor Francis Suárez, y han capitalizado todas estas personas unas relaciones sólidas para no pagar impuestos por largo plazo para esas empresas, ¿no? Claro. Jorge, una pregunta que me gustaría hacerte. ¿Qué va a pasar con los aportadores de dinero de campaña en Nueva York? ¿Van a apostar por Biden? Buenísimo. ¿O va a haber una fuga hacia...? Mira, yo no creo que eso... van a haber los dos bandos están identificados. Siempre los financiers, los bancos de inversión apuestan por uno y apuestan por otro. Y en la medida que van viendo cómo va el proceso, ¿ok? Ahí van dándole más a un super PAC que a otro. No es la primera vez, es la última que vamos a ver esa puja. Lo que pasa es que yo creo que ahorita a nivel internacional la fuerza que lleva Trump es la primera vez en la historia que estamos ahorita el viernes, que es el 23, que es donde va a ser las elecciones de South Carolina, que es un arrase como candidato de primaria que está originando el catire en este momento. Y eso puede llevar a que ya vas a tener el candidato para marzo 5, que nunca ha pasado en la historia del Partido Republicano. De todas maneras, el chisme corre que por detrás ya está Obama moviéndose buscándole dinero a la esposa. ¿Cómo que por detrás? Entonces, ¡por detrás! No me lo contestes ahorita, vamos a un corte comercial porque me están diciendo en controles que ya tenemos al gocho de WhatsApp. Vete a un corte comercial, 6:26 de la tarde. Hoy es 20 de febrero del 2024. Ya vamos, ya regresamos. Tuve un Biden moment. Un Biden moment. Ok, ya regresamos. Se puede ser serio aquí. No se preocupe, aquí estamos de vuelta. Y me dicen que está el Gocho en línea. El Gocho está en línea. Adelante, Gocho, ¿cómo me le va? Saludos, buenas noches, don Juan. Saludos al invitado, don Eduardo. Saludos al señor Perochi. Saludos a don Jorge Reyes. ¿Cómo le va? Todo chévere. Muy bien, todo Gocho, muy bien. A Dios. Contento de oírlo. Véngale. ¿Qué nos dice hoy? Aquí, para desgracia de nosotros, tenemos el caso de que este bandidazo que trabajaba en la oficina del Asesor Nacional de Seguridad lo rasparon. Parece que el tipo está oliendo sangre y es la de él. Y el tipo está abandonando el barco como buena rata que abandona de primero. Pero el tema es que ese sujeto no se puede ir liso. Yo creo que los venezolanos tenemos que enquerellarnos contra ese gusano que fue el artífice del fraude que ha significado el Acuerdo de Barbados, por el cual al día de hoy nuestra candidata, la persona que elegimos los venezolanos para que nos represente en la elección presidencial, entonces la tienen fuera del juego. Y esta bolsa, en la última entrevista, me acuerdo que dijo, bueno, la apuesta de nosotros es de que
tienen una opción legal para presentar su querella ante la Corte Suprema venezolana y todos los candidatos pueden aspirar. Mira, mamarracho, eso no es lo que estábamos buscando. Entonces yo creo que ya es hora de empezar a apretarle las esféricas a tanto enemigo de la República, pero a tanto enemigo de la República que se le ha hecho fácil hacerle el caldo grueso a estos bandidos chavistas. Y sobre eso, casualmente voy a entrevistar al presidente del Tribunal Supremo, el señor Antonio Marval, para ver, pues yo no soy abogado, pero a ver si de acuerdo a la legalidad venezolana se pueden los venezolanos enquerellar contra bandidos como ese sujeto o el mismísimo Rata de Zapatero. Pero discúlpeme, Gocho, tengo entendido que al final lo premiaron porque lo están incluyendo ahora en la campaña de Biden. O sea, supuestamente hizo una mala labor, se fue, está sangrando. A mí lo que me parece que era un caballo de Troya, que estamos todos bastante claros lo que era, muchísimo, y después al final parece que lo único que no estaba enterado era la administración Biden. Por favor. Pero parece que lo están incluyendo en la campaña de Biden. Eso es para que tenga el tipo algo de cobertura, de que no quede el tipo, lo que se llama, no quede como Condorito. Ajá, desnudo. Que tenía el pantalón pero con las plumas por fuera. Pero, ¿qué es lo interesante? Bueno, yo creo que es hora de desnudar los enemigos de la República. Ese sujeto fue el artífice del acuerdo por el cual el Pintado de Chicago hizo la apertura con Cuba y fue el que montó el juego de béisbol en La Habana. Ese sujeto, imagínese, que negoció esa apertura con el Vaticano, con Canadá, Cuba y ese bicho enviado por el Pintado de Chicago. Ese mismo sujeto fue el que negoció el acuerdo de paz de la FARC con Santos, que le dio un premio Nobel de la Paz. Y esa misma rata es el que le ha hecho el caldo morado y grueso a los chavistas para que liberen al barranquillero, para que liberen a los sobrinos y para que le quiten las sanciones al otro amiguito y le levanten las sanciones a los sarnosos chavistas. Entonces ese tipo es enemigo de la República Venezolana. Ese sujeto es enemigo de nosotros, o por lo menos mío. Y yo creo que es hora de que ante la ley venezolana, ese bicho que nos ha hecho daño, yo creo que por la ley venezolana hay que presentarle cargos. Así como en Inglaterra Baltasar Garzón le presentó cargos y dejó preso a Pinochet, yo creo que este bicho nosotros también tenemos que agarrar y meterle el dedo en la nariz. Ese es mi punto. Y si él es americano, es ciudadano, o ¿en qué estatus está ese señor? Americano. Ese sujeto, él es nacido en Viena, pero criado en los Estados Unidos de chiquito, hijo de comunistas confesados, y además, como era una perra del Pintado de Chicago, pues llegó hasta donde pudo llegar. Claro. Calcule usted, el tipo que llevaba en la oficina de otro pirata de la sabana como Jake Sullivan, que fue el que montó la trama de la colusión rusa con la vieja Hilaria, y ese es el asesor nacional de seguridad, y este era la figura más importante para el continente americano. Hágame el favor. Por favor. Por favor. Bueno, pero vamos a darle un chance aquí a nuestro invitado, por favor, un poquito. Usted ¿qué nos cuenta un poco de este señor? Un caballo de Troya total, o sea, nosotros de verdad. Hay una cosa que yo con este señor no tengo claro, realmente. ¿Es estupidez o es traición? Ambos. Puede ser un poquito de ambos. Sí. Porque a veces yo creo que hay unos tipos que por cosas que no sabemos llegan a unas posiciones donde después demuestra que no tenía con qué llegar ahí. Jalabolismo. Buena respuesta. Eso puede ser. En un hombre normal. No se descarta. Y a veces los damos por muy brillantes. Ustedes son muy bondadosos, creo yo. Perdóname. Están demasiado light. Lo importante de ese sujeto es que la primera línea del resumen dice: yo hago caso. Ese bicho, para lo único que sirvió fue para hacer caso y llevar la línea comunista del Pintado de Chicago al máximo. Y por eso es que llegó donde llegó, porque hace caso. Créame, ese es un busaca que no hace nada por sí solo. Pero
ha sido nefasto para nosotros y nos la debe y se la tenemos que cobrar. Es un Blinken cualquiera en su departamento, porque también Blinken uno puede decir, bueno, pero ¿cuántas estupideces han cometido como Departamento de Estado? Pero es que él sigue instrucciones, es un... ¿Qué quiere que le diga? Bueno, igual que Mallorca. Sí, claro. ¿Usted cree que ellos no saben manejar una frontera? Claro que lo saben manejar, pero no les conviene. Y hay un plan que es meramente electoral. Claro. Bueno, está en pleno apogeo el tema de la frontera con relación a las elecciones, ¿no? Sí, bueno, y sigue abierta. Y va a seguir abierta. Por lo menos la de Texas sigue bien en puya. Están puyando a la gente. No solo sucede eso. El análisis que yo hago de eso de la frontera y la entrada, donde mayoritariamente son venezolanos. Qué casualidad, ¿no? Sí. Es que Biden está entrampado con ese tema. ¿Por qué? En una campaña electoral, vamos a suponer que llega a ser candidato a la reelección. Pero en una campaña, como se perfilan las cosas, Trump puede prometer cualquier cosa para los inmigrantes venezolanos. Cualquier cosa, que es el tema más ágil. Puede haber chinos, puede haber haitianos, puede haber colombianos. El tema es Venezuela y la inmigración venezolana. Y él puede prometer cualquier cosa que va a hacer cuando sea presidente. Eso es a partir del año que viene. Ya. El problema de Biden es que no puede prometer, tiene que hacer. Y hay cosas que no puede hacer y hay cosas que está haciendo por eso que no puede hacer. Como por ejemplo que he hablado con alguna gente venezolanos que están aquí, que estaban solos, que su familia está en Venezuela, y la mayor parte me han dicho ellos, que inclusive los que ellos conocen, la familia ha estado entrando por parol. A pesar de que ellos llegaron ilegalmente, se quedaron ilegalmente, el parol humanitario. Sí. Bueno, está el TPS también, ¿no? Sí, pero... No, después que llegas con el parol, pides el TPS. Pides el TPS. Y el marido, la mujer o algún hijo está aquí con el TPS ya. Sí. Ese es el juego. Bueno. Pero la cuestión es que Biden tiene que echar para adelante sobre el burro en el cual está montado. Pero el burro es republicano. Bueno, él sabrá que estará así montado. Que ten cuidado. Mira, él sabrá qué burro, si es burro o es algo. Él no sabe ni dónde está parado. Sí. Con todo respeto, de verdad, lo que se oye en las noticias, que se oye. Bueno, tuviste el colmo. Él no va a tomar el examen cognitivo, que aparte que debería de completar el examen normal. Pues no le están exigiendo, pero ahora le toca hacer el examen anual. Le explicaron qué era. ¿Cómo? Le explicaron a él que era el examen cognitivo. Ah, bueno. El cognitivo. No, se lo deben haber explicado, pero no se le olvidó enseguida. Se quedó en con. Ese viejito pirata hoy no pasa ni el examen de ese. Así que el examen de ese. Él está muy bien, Gocho. Mire, me han dicho que él está muy bien. Le explico por qué no quieren hacer esos exámenes. Porque resulta que él orina, él defeca y después se despierta. Está todo bajo control. ¿Okay? En la mañana. O sea, ahora, hablando de exámenes, te voy a explicar algo. Mi querida esposa siempre ha dicho, que cualquier candidato o oficial electo debería de tener un examen psicológico mental. Pero total. Por ley, puesto por ley, porque estás tomando decisiones basado en un grupo que te eligió. Sin embargo, estás tomando la decisión por todo. Y te lo piden para una autorización de comprar un arma y de un arma. Claro. Pero en cambio le das la orden a todo un ejército, que es el primer ejército del mundo, y no te hicieron el examen. Y cualquier país, el presidente tiene que darle orden a las Fuerzas Armadas. Pero espérate, y este país, que el hombre tiene los códigos nucleares, lo cual a mí, si me dice mi opinión personal, no tiene ni las llaves de su casa en el bolsillo, porque no sabe dónde las pone. No es entonces, su casa, es la Casa Blanca. Bueno, la de Delaware. Que va frecuentemente, desde allí manejó la campaña, hizo todas sus cosas ya desde ahí, así mismo. Pero él va más a la playa. Sí, bastante. ¿Por qué no vamos un poquito más abajo, al sur? Vamos a hablar de nuestro querido país Venezuela. Claro. Aquí nos mandaste unas fotos donde la candidata hoy María gira Corina, de María Corina por Oriente es triunfal. Sí. Las fotos son espectaculares y no es que hay 4 gatos y estaba cerrada la toma. Sí, hay unas tomas cerradas porque está interactuando con alguien. Sí, claro. Esa foto creo que es de Clarines. Ajá. Bueno, ahí tienes. Eso en Clarines. Su llegada a Clarines. Ajá. Cambia, ahí está, otro. Pero hay una que hay bastante que se ve. Bueno, síguelas pasando, Julio.
Okay. Hay un montón de ahora sí. Okay. Ahí se ve. Yo lo que veo es que todas esas personas que están alrededor son poblaciones pequeñas. Sí, claro. La van a meter presos, pues toda esa gente que está en la foto. Ahorita hay bueno, no sé. Pues, bueno, ¿tú y cuántos más? Exacto. Pero ellos les pagaron. Una pregunta, Eduardo. Viendo este tema que estamos pasando con María Corina, ¿qué crees tú que le conviene más a María Corina? No al gobierno, al régimen, a María Corina. ¿El republicano o el demócrata? ¿Qué te parece a ti esa parte? Yo tengo una... Cuando tú llegas a Estados Unidos en unos momentos en que ha habido unas transiciones de un partido a otro y te dicen, no, porque la defensa de los derechos humanos y tal y cual, y los demócratas, porque los republicanos son... Cuando tú lees, eso es para el gran público. Sí. Cuando tú lees la historia de los republicanos, resulta que en la guerra de secesión eran los republicanos los que estaban a favor de los negros esclavos y no los demócratas. Así es. Correcto. Pero a ti te echan todo el cuento que solo los demócratas han sido los únicos. La verdad que no puede cambiar la historia. Nosotros hemos tenido buena relación en Venezuela con presidentes demócratas y presidentes republicanos. Por el petróleo, pues. Pero ahora, por lo que está pasando, date cuenta que tu análisis va hacia allá, ¿verdad? Sí. Trump puso a Maduro contra la pared. Prácticamente lo estuvo a punto. Si hubiese agarrado Trump, hubiese ganado la reelección, prácticamente tuviéramos una Venezuela totalmente distinta. Yo creo que lo que pasó. Fue una apuesta. Las apuestas tienen su momento. Y donde hubo que faltó tabaco en la vejiga, fue en Venezuela. Es correcto. ¿Okay? Nosotros tenemos unos dirigentes de oposición, no todos, afortunadamente, que yo llamaría carcamanes. Buena forma de decir. Para la próxima para los oyentes de Estados Unidos. Definición de carcamane. Imagínate tú. Son unos viejos que ya no se pueden mover. Rhinos. Ya entiendo. Los viejos. Los rhinos. Unos rhinos. Aquí tenemos varios. Sí. Y entonces resulta que hay unos carcamanes que piensan siempre, pero ¿por qué va a llegar Perosh? No, chicos, yo soy el candidato. Sí, pero es que él tiene más votos que tú, no importa. Él va a fracasar ahorita. Vamos a ayudarlo a que fracase. Porque el problema es que esos carcamanes que vienen con esa política de hace 25 años, para las próximas elecciones no están. Y si están en una residencia para ancianos. Porque ya están superados los 80 años con creces. Los que manejaron, que fueron efectivos y eficientes, porque tenían detrás a hombres como Rómulo Betancourt, Raúl Leoni, Caldera, ¿cómo se llama? Luis Herrera, que con sus errores y sus cosas tenían unas ideas muy claras y eran jefes. Sí. Los líderes. Carajeaban a los seguidores y los mantenían a raya. Algunos se les escapaba, pero generalmente lo hacía. Y después vino una legión de gente, desaparecidos estos, que tomaron el control. Toman el control de ADEC, toman el control de COPEI. Pero no eran pupilos de los anteriores. Eran pupilos de los anteriores mientras los llevaban a trancazo limpio. Le decían delfines. Los delfines los llevaban a trancazo limpio. Sí. Pero esos ya para las próximas elecciones no existen etariamente, es decir, en función de la edad. Sí, ya no está. Traducción antes que me la pida. Ajá. Pero esas elecciones que tú estás hablando no son elecciones como tal. Son unas elecciones. El gobierno monta su teatro. Exacto. Porque al final es una democracia. Es una democracia. Tú le preguntas a Maduro, eso es una dictadura, ¿no? No, aquí hay elecciones. No es gracia, no es democracia, ¿verdad? En 24 años han tenido 22 elecciones. Más elecciones que ha tenido Venezuela, más democrático que eso, que es lo que tú quieres. Lo que pasa es que la gente, ni dentro ni fuera, cree en el resultado. Claro. Un pequeño detalle. Una pregunta, y ya que estabas hablando vamos a comparar. El presidente más viejo de Venezuela, ¿cuál fue? ¿Rafael Caldera? No, Velázquez.
No, pero eso estuvo de presidente 3 meses. Bueno, pero está bien, pero es un presidente. Y se me olvidó nombrar a Velázquez, que era un hombre serio, decente. Sí. Creo que era el presidente de la Asamblea, ¿no? No era presidente de la Asamblea. ¿Y cómo lo eligieron? Con los notables. Porque él era senador. No, porque podías elegir a alguien de adentro o a alguien de afuera. Él era senador y se pusieron de acuerdo para elegirlo a él. Un hombre notable, muy decente. Tendríamos que hacer esa encuesta algún día o investigar cuál era para comparar. Tú sabes, quién es el presidente más viejo que ha estado en ejercicio dentro de los Estados Unidos. Creo que es Biden. En este momento no hay duda, no hay duda. Sí. No, en toda la historia. Biden. Sí. Históricamente. Bueno, George Washington no fue porque se murió a 34 años, a 36, impresionante. Se murió de sífilis. Y hablando de presidente, esta semana honraron a varios presidentes como uno de los mejores presidentes de la nación por President's Day. Sí. ¿Okay? Bueno, depende de qué canal estabas viendo. Yo me quedé loco esa noche, porque los canales tradicionales y conservadores, que son menos cada vez, porque está el zorro por ahí, con la flecha, con la espada por la mano, decían que uno de los mejores presidentes, among the top 10, dicen, dentro de los mejores 10, es el señor Biden. ¿Ustedes me están oyendo? Pero bueno, sí. Y entonces, los conservadores dicen que fue Abraham Lincoln. Claro. No hay duda. Sí. No cabe duda. Reagan, el presidente de la nación. Y tampoco fueron muy amables, porque yo leí pero Reagan sí está ahí. Entonces, y ahí sí sigue. Sí. Pero, señores, mira, hasta Bill Clinton puso la economía más o menos vamos a decir que hizo un buen trabajo. Absolutamente. Balanceó el budget, lo hizo bien. Ahora llegó a todas las empresas americanas al mundo. Le gustaba trabajar de noche. Ahora fíjate una cosa, porque la diatriba política electoral, con todo lo que se dice en una campaña, toca indebidamente la honorabilidad de las personas. Pero hay una cuestión que me ha llamado la atención, porque hay dos presidentes que han sido fuera de serie en Estados Unidos. Y no pero aparte de eso que tú nombraste, pero que han sido fuera de serie en momentos muy chiquitos. Cuando digo muy chiquito, muy difíciles. Jackson. Uno, más reciente. Más reciente, está más moderno. Yo no soy tan viejo. No, yo Señor Canoso, no dijo viejo. Yo soy, mira que bien me operaron. Fíjense una cosa. A mí me dijo una vez, me llamó la atención, un amigo judío, un empresario judío muy grande en Estados Unidos, americano, no tiene nada que ver con Venezuela, aunque tenía clientes en Venezuela, que un almuerzo me dijo a mí, republicano, y él me dijo a mí que para él en ese momento los dos mejores presidentes eran Ronald Reagan y Nixon, que era el presidente en ese momento, y Harry Truman. Harry Truman, la vida de Harry Truman, y les recomiendo que lean la biografía, es un hombre que llegó al poder por ser honesto, no ser controlado por nadie, en momentos muy difíciles, Segunda Guerra Mundial. Sí. Y uno de sus valores es que siendo no un campesino, pero un hombre modesto de Missouri, siendo su mayor, después que prestó servicio militar en la Primera Guerra Mundial, empresario mínimo, con un socio, por cierto, judío, de una sastrería, que inclusive quebraron, y que el que él tenía de socio logró levantar después el negocio, porque él salió senador y presidente en plena Segunda Guerra Mundial. Es el hombre que tuvo el guáramo de tomar la decisión más difícil que cualquier presidente del mundo ha tomado, la bomba atómica. La bomba atómica, sí. Y como él dijo en sus memorias, no tuve a nadie a quien consultar, porque era un secreto de Estado confidencial que no podía ser revelado. Muy bueno. Lo que no deben compartir esa idea sobre Truman son los japoneses, creo yo. Que si era buen bueno. No. Y después está Reagan. Sí. Y la otra cosa, que es un extraordinario, ¿cómo se llama? Escritor, exitoso con bestseller, es Richard Nixon, que salió malamente. No entramos a la discusión si tenía que salir o no salir, pero que sale malamente en lo que ha sido su trayectoria. Y que es un hombre cuya autobiografía excelente es una pieza de la literatura fundamental para entender los Estados Unidos de la segunda mitad del siglo XX
y de la política mundial. Sí, señor. Señores, esto es historia. Sí. No te me vayas. Sí. No Se vayan, que son las 6:50 y tenemos que ir a un corte comercial. Adelante. Mira, fuera del aire le pregunté a nuestro querido invitado Eduardo Martínez que nos comparara, ya que nos dio esa cátedra de presidentes en Estados Unidos, que nos los hiciera igualito con Venezuela, ya que un gran público y nuestro querido Gocho de WhatsApp está conectado todavía con nosotros. Háblame de los buenos presidentes de Venezuela. Sí, misma lista. 100 es que ha habido. Mira, en los agradecimientos, déjame explicarte algo. Te voy a hacer un reclamo. ¡Ay, papá! En los agradecimientos que ha dicho los anunciantes, no sé qué, tienes que agradecerle a Maduro y a Chávez, porque si no, no estarías con un exitoso programa aquí. Bueno, primero que también no tuviera que llamar a Biden. Biden. Aquí no hablamos de ellos, el régimen. Hemos echado No una nombramos a vaina. esa Ok. persona. Ahora te cuento, mira, Venezuela, vamos al siglo XX, no nos vamos a ir hacia atrás, vamos al siglo XX. Moderno. Lo que oíamos de de pequeños en ese momento, porque era para nuestros abuelos era reciente, pues. Habla de los años 20, para ellos era reciente, historia reciente. Un presidente que se le debe la compactación de Venezuela, y me voy por hechos concretos, aunque en otros sectores, en otros ramos, son para caerle con un martillo. Nadie es perfecto. Juan Vicente Gómez tuvo la virtud de compactar a Venezuela, porque de verdad era una federación de estados que nadie sabía para dónde iba, y si no estaban conspirando en Miraflores, Palacio de Gobierno de Caracas, no les importaba. Primero que Gómez, a partir de 1908, que sacó limpiamente, sin disparar un tiro, a Cipriano Castro, que era un líder que no era, un caudillo que no era Juan Vicente Gómez para el momento, él acaba con las guerras de los generales de Montonera, que estaban diezmando la provincia y el país en general. Y compacta Venezuela a través de algo que había empezado Guzmán Blanco, pero que él perfeccionó, que era él construyó un sistema de carreteras que uniera todo el país. Él unió todo el país por carretera, porque todavía al principio de Gómez, para tú ir de Caracas a San Cristóbal, allá de donde es el Gocho, tenías que ir en un vapor. Si estabas en el oriente del país, ibas en un vapor, que era un barco de pasajeros, hasta La Guaira o Puerto Cabello. Ahí agarrabas otro vapor a Maracaibo, y ahí agarrabas uno más pequeño que iba al sur del lago, y después del sur del lago había un pequeño trayecto en tren y llegabas a San Cristóbal, Ureña, esa zona, por la vía de Casigo del Cubo, metiéndote de Santa Bárbara por ahí a Casigo del Cubo. Juan Vicente Gómez construyó la Transandina, que unió toda esa parte para él comunicarse con su tierra, pues, desde Maracay o Caracas. Después, algo que había introducido Guzmán Blanco, que fue el telégrafo, lo perfecciona en el uso de Miraflores Gómez. Porque Gómez controlaba el país, aunque él no estuviera de presidente, porque él ponía a alguien. Controlaba el país de la siguiente manera: todo pueblo en Venezuela tenía un telégrafo y un telegrafista. Era la profesión más rentable en ese momento. Claro. Y todos los días, al amanecer y luego en la noche, ¿cómo se llama? El jefe civil del lugar o el gobernador del estado, pero los jefes civiles estaban en las parroquias, tenían que mandarle a Gómez un reporte de quién llegaba, quién se iba, qué extraordinario había pasado, quién mató a quién robó a quién, qué fue a quién detuvieron, y esos mensajes llegaban donde estuviera Gómez, en Maracay o en Caracas. Y eso lo mandaba el jefe civil o gobernador, pero es que también del pueblo, del pueblo, del lugar, sí. Pero también el telegrafista tenía que mandar un reporte donde informaba quiénes habían mandado telegramas, quiénes habían recibido, y los hechos notorios de la localidad. Él utiliza la primera red de comunicación
que hubo, que fue la del telégrafo, eficientemente con los fines de un control de poder sobre una población. Claro. Hablemos de infraestructura. Ese fue infraestructura. Gómez. Sí, pero Gómez. hay una cosa que Espera. falta, que es que la realidad que plantea don Eduardo de don Juan Vicente Gómez Chacón es que él hizo todo eso en los hombros de las corporaciones privadas que eran dueñas del telégrafo, porque el telégrafo no era del Estado venezolano, el telégrafo era privado y respetó eso, y por eso fue un servicio eficiente, AT&T. porque no había que reclamarle a un burócrata si se caía, porque para eso estaba ganando plata la compañía de telégrafo Inglesa. Sí. Ajá, que eran lo último en Guaracha, eran los ingleses, y esos eran los que manejaban el telégrafo. Eso Lo es otro verdad. que era importante para Juan Vicente Gómez es que todos los prefectos regados por Venezuela eran gochos. Ese pedacito. Es que Porque escogía resulta los que- mejores, Gocho, escogía los mejores. Claro. Yo no sé si eran los mejores, pero eran gochos, porque resulta que yo conocí un amigo mío que es de Valle de la Pascua, y el tipo tenía un apellido gocho, y decía, mire, ¿usted por qué tiene ese apellido si usted es tercera generación? Me dice, no, porque es que mi bisabuelo era el prefecto cuando Gómez aquí en este pueblo. Y así por el estilo, cuando usted rueda por todos esos pueblos venezolanos, era porque Gómez los escogió así, y por eso era la fidelidad con él. Pero la otra cosa que es importante es que Juan Vicente Gómez aplica el criterio de su finca y su hacienda de pagar las deudas, de cumplirle a los acreedores, de abrir el país a la inversión extranjera y responder con el ejército para cuidar las inversiones de esas personas. Es verdad. Y es por eso que Venezuela recibe la mayor inversión de país tercermundista en los primeros 50 años del siglo pasado, porque esas bases de ese Estado de Derecho lo planteó Gómez, que puso a negociar los mejores abogados venezolanos con los abogados de Rockefeller y con los abogados de la Shell Así y mismo. con los abogados de la corona inglesa y de corona holandesa. Ese pedacito, porque se hace fácil en Venezuela destruir el legado de Gómez porque era un dictador. Sí, pero el que abre Venezuela, como dice don Eduardo, es Gómez, pero siempre viendo en un acuerdo comercial donde todos ganaban y se respetaban las reglas del juego. Y esa es parte de la destrucción que se produce en el país a partir de que llega Medina, porque tuvimos a unos estatistas de derecha y después tuvimos a estatistas de izquierda, y ahí fue donde nos cayó la roya. Pero es cierto, Venezuela fue manejado por hombres probos y decentes durante mucho tiempo, pero sus amigos lamentablemente lo hicieron mal. Cuando había Como dice don Eduardo. moral y luces. Mira, ¿y por qué, Santa por qué palabra. dijo Gómez Chacón? Ok, ya. Ese es su segundo apellido. Ese es el segundo ok. apellido del señor. Ah, ok. Cualquier similitud con la vida real no es mera no era coincidencia. mera Sí, coincidencia. Ahí está. No, porque todo el mundo dice Carlos Andrés Pérez Rodríguez, Rafael Antonio Caldera Rodríguez, y es que Juan Vicente era Juan Vicente Gómez Chacón porque no era hijo natural, era hijo de padre y madre asentado debidamente en el libro. El que sí era hijo natural era Jaime Lucinchi, pero ese también fue un hombre probo, aunque Oriente. las malas juntas le desbarataron el trabajo. Sí. Porque también hay que decir que a Jaime Lucinchi le tocó la crisis de las Caldas, Sí. con un par de féricas puso en su sitio a Belisario Barca, que quería cogerse una ventanita. Entonces, esas son las realidades de nuestra historia, Bueno. de las personas que tuvimos conduciendo nuestro país. Pero Cuando el ustedes se problema fueron lejos, a la Cuarta República. Cuando lo de atención, cuando lo del Caldas, yo dije al inicio del programa que casi salgo en la portada de Z. Eso fueron horas y fueron unos días impensables Sí. en Venezuela. Cuando ¿Usted se quiera- acuerda de eso? Claro O sea, que sí. Además, claro. tengo algo que no he publicado, pero que lo voy a decir aquí. Ajá. No voy a revelar la fuente porque es parte de lo Del trabajo periodístico. Del trabajo que tengo. Pero cuando Caldas, Betancourt y el que era su canciller, se pusieron, el canciller lo convenció
que no me recuerdo nunca cómo se llama. Londoño. Sí. Londoño convence a Betancourt, a Belisario Betancourt, de meter ¿cómo se llama? La corbeta. La corbeta ahí. En pleno centro del lago. Con la anuencia del comandante de la Marina. Sí. Pero en Colombia hay el ministro de la Defensa, sí, y hay el comandante de las Fuerzas Armadas. Son dos cargos diferentes. Y una noche llaman al comandante de la fuerza, al cual uno de los comandantes, el comandante de la fuerza que yo entrevisté, no lo entrevisté, él me lo contó cordialmente, muchos años después, que él lo llaman a una reunión en la casa del presidente, y él se va a la reunión de la casa del presidente y se encuentra ya que también convocaron a los comandantes de las tres fuerzas, y está Londoño y el presidente. Y él ahí se entera de que metieron el barco, sí, en el Golfo de Venezuela. Sí. Ni el de la aviación ni el del ejército sabían que eso había ocurrido. Y además hay otro caso histórico que el comandante de la Fuerza Armada reclama lo que está pasando, que cómo hacen esos movimientos sin avisarle. Y no, porque hay que mandar la aviación y hay que mandar el ejército y hay que desplazar tropas y eso. Y él dice, espérese un momentico. La mayor parte de los tanques de guerra están en mantenimiento desarmado. Absolutamente, así mismo. Tenemos unos ejercicios del otro lado hacia el Pacífico. Sí. Y ahí están las fuerzas de tierra en ejercicio. Y además hay un problema. Venezuela tiene F-16 y nosotros tenemos la mayor parte de los aviones inservibles, sí, porque no nos han dado presupuesto para montarlo. Si me permite, el helicóptero de la Guardia volaba nada más el del comandante, el resto estaban canibalizados porque no compraban repuestos. Bueno, okay, para que sepa. La Marina tenía los sonares completamente oxidados. ¿En Colombia? No, en Venezuela. Pero yo te estoy hablando de Colombia. Yo le estoy hablando en cambio en Venezuela. La Marina, los helicópteros, tenían los sonares completamente fuera de servicio. El problema era si había una fragata, si tiraban la fragata adentro y si había un submarino colombiano abajo. ¿Cómo lo habían sabido? Estados Unidos tuvo que dar un Jet Ranger, un 206 con sonar para poderlos ayudar. No se sabía dónde estaban las municiones, dónde las habían guardado, en dónde las tenían. O sea, eso fueron 5 días que no se entendió nada. Esos eran dos mochos peleándose con un vaso de whisky en la otra mano y cuidando a que no se botara. Exactamente. Y entonces este comandante de fuerza le dice al presidente de Colombia, mira, nosotros nos dan órdenes y cumplimos órdenes. Claro. No podemos mover los tanques porque no los tenemos, no podemos mover los barcos, porque además hay unos barcos que también estaban fondeados para mantenimiento. Pero ¿cómo hacen eso sin avisarnos? Porque nos hubieran avisado. Y nosotros decimos, en este momento no se puede hacer, vamos a prepararnos. Y entonces le dice, pero no, hay que moverlo tarde lo que tarde y tal. Le dice, mire, antes que yo pueda mover un soldado, si no sacamos el buque de ahí, claro, está hundido. No hay manera que lo podamos defender, porque cuando aparezcan los F-16, sí, ahí nosotros no tenemos cómo enfrentarnos. Pero los F-16 tienen cañón 20 milímetros y no había munición. Entonces los F-16 pasan y los saludan. Bueno, yo eso sí no lo conocí. Yo casualmente yo no conozco el caso venezolano, pero estando en Venezuela, pero me pude enterar de lo que pasaba del lado colombiano y lograron retirar pero había otra cosa. Ese comandante de fuerza, meses antes, semanas antes, había habido una visita de Belisario Betancourt a Venezuela. Él había acompañado a Belisario Betancourt, que creo que no recuerdo si fue en el Táchira, para la cuestión binacional. Y él había intercambiado teléfonos y dónde ubicarse, etcétera, con Del Valle Aliegro, que era el ministro. Ministro Del Valle Aliegro. Tocando el tema, y disculpa que te interrumpa, uno de los oyentes, López Llanes, dice, solo la OTAN y Venezuela tenían en esa época F-16. Sí. ¿Ok? Era una fragata completa, lo que él decía. Está explicando aquí, basado en lo que tú estás hablando, ¿no? Uno de los primeros pilotos de los F-16 en Venezuela, fue tío de mi esposa, el general Gustavo Adolfo León Campo. Y él nos explicaba cómo fueron
en estas nuevas repúblicas, desarmando uno para armar el otro, para el otro, claro, hasta que se desaparecieron toiticos. Claro. Bueno, no queda ni para el museo. Entonces, lo que yo dije, lo Era mismo que fascinante. Ahora no me dejaste con la pregunta en la boca, ¿cuál? Eduardo. ¿Quiénes fueron los 3 mejores presidentes para ti de Venezuela después Mira, que dijiste lo de Estados Unidos? es que depende, porque hay que analizarlo en función del momento, no que es lo que pasó. Es retrospectivamente. correcto, sino- es Bueno, correcto. te digo, agarra 3 momentos. te agarro varios momentos. Ajá. Eleazar López Contreras le tocó la transición y yo creo que lo hizo bien. Yo no creo que le hizo mal la transición. Y además, él era el más pequeño de los 100 que invadieron con Castro. Lo prepararon, lo mandaron a estudiar. Fue el primer general estudiado de Venezuela. Todos los demás eran olímpicos porque eran olímpicos, no había escuela. Claro. Y él hace una transición. Medina le tocó la transición dentro de la transición, pero se quedó corto. Pues esa es tu segunda opción. No es mi segundo. Te estoy Ok. te estoy dando las virtudes de cada uno. Sí, ese está bien. Pero dime los 3. A Pérez le tocaron 2 momentos distintos de Venezuela y el mundo. El before and after. Nosotros podemos criticar lo que él hizo en el primer gobierno Sí. y podemos criticarlo por lo que él hizo en el segundo gobierno. Y esa es tu primera opción. Él fue un tipo bien centrado. Y eso que tú eres copellano, ¿no? Para que la gente lo Colocó a Venezuela en el mundo. sepa. Interesante. Sí, señor. Segundo. El caso de Luis Herrera, él es el presidente que logró muchas cosas. Fue el último presidente que construyó obras de infraestructura y civiles en Venezuela. De alto nivel, sí. De alto Antes nivel. de que se empezaron a caer todos los puentes y se pusieron Exacto. de acuerdo. Bueno, porque Con los esta puentes quinta envejecen y si república. no le Sí, dan los servicio. puentes Claro. envejecen y eso lo hizo Bueno, Pérez Jiménez. perdóname, los puentes de Altamira, ¿se acuerdan los 2 elevados de la los plaza? elevados. Esos son alemanes y eran de temporáneos, se usaban. Ah, claro. Y De esos guerra. siguen ahí sentados. Temporal. No, en Altamira no No, eso está lo más. quitaron. No están mal, los quitaron los Pero puentes. los que Ay, mira están los son años los que de yo no los voy. Ruices Ah. y los de la entrada de San Bernardino. Ah, lo de la Plaza Exacto. Altamira, los 2 que subían. Sí, así, eso los quitaron. Yo los inauguré con la bicicleta, imagina lo joven que yo era. Entonces tienes entonces Carlos Andrés Pérez, Carlos Luis Andrés Herrera. Pérez. Además, Carlos Andrés Pérez tuvo un ministro de planificación. Sí. Yo no estoy de acuerdo con la planificación centralizada. Pero ¿cuál es el problema? No, si tú hablando tienes de Miguelito Rodríguez. en el segundo gobierno, pero en Ahora. el primer gobierno Sucre tuvo Figueroa. al otro Rodríguez. Al otro, ok. Rodríguez. Ok. Sucre nunca llegó a ser presidente. ¿verdad? No, Sucre No, fue No, yo CDG. pero Te estoy CDG. diciendo el que fue, ¿cómo es que se llamaba? El dirigente ADECO, mirista, que después regresó con AD. Telegocho. No, margariteño, de apellido Rodríguez. El papá del economista que sale hablando Ah. cada rato, que no es Miguel Rodríguez. Que no es Miguel Rodríguez. Ok. Entonces, él tuvo 2 ministros que, errados o no, tuvieron una visión dentro del esquema del Estado venezolano y de la época de desarrollo de Venezuela. Tuvieron unas visiones claras y un proyecto. Carlos de país. Andrés y Luis Herrera. Y No, el tercero. Carlos Andrés Pérez 1 y 2. Está bien. O Carlos Andrés Pérez 1 y 2. Y el tercero. Eso fue doble. Los dobles, porque el primero tiene a este Rodríguez, dirigente ADECO, expulsado de ADEA, llevado, protegido por Betancourt, regresa a Venezuela a estudiar en Londres. Y que es el papá del economista este Rodríguez, que está con la... No sé, Gocho, ¿sabe usted eso? El papá de Francisco Rodríguez. el papá De Francisco Rodríguez, Rodríguez. el analista. Yo tuve oportunidad de hablar posteriormente mucho con el papá de Francisco Rodríguez y él tenía una concepción de país, un esquema, cómo hacerlo. Y el otro que tiene un proyecto, vuelvo, repito, podemos discutir si era bueno, si era malo, pero que tiene un proyecto, además medio clase de microeconomía, es Miguel Rodríguez. Sí. Y el de Miguel Rodríguez estaba funcionando. Miguelito, dice tú. Miguelito Sí, pero él no Rodríguez. fue presidente. No, No, fue no. ministro Ah, ok. de No, planificación. pero usted está diciendo que Ah, no, el no, no, sí, presidente sí, sí, tenía sí. unos ministros. Ahí surge una discusión que hay que tener clara para no hacer análisis que no son. Dicen, yo no estoy de acuerdo, el concepto de una planificación centralizada viene de una concepción comunista, es indudable. Pero ¿cómo haces tú para desarrollar un país donde el 83% en esa época de las divisas vienen del petróleo que solo lo tiene el gobierno?
Está centralizado ya de por Los sí por el oyentes ingreso. pendientes están diciendo que el padre de este señor se llama Gumercindo. Gumercindo Rodríguez. Gracias, Sí, señor. señores. Gracias. Oye, Exacto. vale, pero qué bueno que nos están Exacto. siguiendo. Sí, los- Qué bueno. Quien Los además televidentes. le agradezco que me regalara sus libros. Espérate. Además, no lo Gumercindo compraste. Rodríguez Margarita. Margarita, es margariteño. Bueno, mira, 7:10. Dame el tercer presidente, vale. Mira, ahí Él venimos. dijo dos en uno. No, ya te Carlos- dieron. Carlos no, Andrés, no, no. Luis Herrera Déjame- y quién más. Espérate un momentico. Luis Herrera potenció cultura y deporte Sí, como 100%. ningún otro. Gracias a él cerraban la Cotamil. La siguen cerrando. Y la siguen y la cerrando. siguen cerrando. No, y Ahí está me Teresa acuerdo. Carreño y está los Juegos Y no es Olímpicos. porque venga una caravana del gobierno. Exacto. Inauguró el metro. Es decir, Inauguró hizo el metro, muchísimo. inauguró el Teresa Carreño, hizo obras Sí, por sí. todo el país. Y Así la es. gente se acuerda de él por Toronto. Pero espérate, Así de aparte de verdad. hacer Claro, obras, una las forma buena. terminaba. Las terminaba. No está como el y terminaba la que empezaron los demás. Y hubo unas que no terminó tampoco. Sí, ¿no? bueno, Por no, nada más bueno, aclarar, espérate. pues. Siempre Cuar- pasa Claro. porque son aprobadas Cuarta República. con un presupuesto No, se robaron programa. los reales. No, Billete en un mano. presupuesto Sí, programa exacto. que es para varios. Ajá, ¿quién es el quinquenios. tercero? Vamos a Pues? hablar uno por uno, please. Mira, Raúl Leoni, Raúl León. Ah. un bondadoso hombre Sí. que le tocó desarmar, terminar con la guerrilla. Los adecos dicen que él tiene el honor de la pacificación y que lo que hizo Caldera fue ejecutarla. Le debe a Calvani, No, Calvani no, Lorenzo Fernández. a Lorenzo Fernández. Era el Fue- ministro del Claro, Interior. claro, sí, es verdad. No, pero como canciller. Ahora, Calvani como canciller sí, hizo- tiene una hizo connotación internacional. Internacional. espectacular, de verdad. Que les recomiendo que compren en Amazon mi libro. Ah, Eso. Que Claro. lo que ven, Anuncio el político producto tampoco, de la venta no va a mi bolsillo, sino al fondo editorial del Instituto Interamericano por la Democracia. Qué bueno. ¿Cómo se llama el libro? Arístides Calvani frente al comunismo. Ok, eso lo vamos a recomendar. Señores, hemos extendido un poquito más de lo normal el programa porque ameritaba, debido a nuestro gran invitado y la cátedra que nos ha dado presidencialmente hablando. Vamos a darle los 2 pesitos a cada uno y ya le damos 3. $2. No, por que favor. estamos de los ya estamos en pesitos. dólares porque estamos en Estados Unidos. Bueno, señores, por todo lo que pasó en Venezuela y tuvimos muy buenos presidentes, no se olviden nunca que era la famosa Cuarta República por algo, de allí adelante nos fuimos por un barranco al vacío y Carlos Andrés Pérez, visionario, lo dijo: esta gente sale solo con los pies para adelante. Venezuela no debe caer en esto. Y ¿te acuerdas cuando lo entrevistaban? Sí. Algunos que hoy hacen los grandes periodistas y dicen: yo me voy a tatuar el nombre de Chávez aquí en el pecho, y usted por qué dice lo que Chávez dice, que el pueblo hay que entenderlo. Es decir, aquí no hay nada que entender. Estos son unos delincuentes, estos son unos desgraciados, estos son verdaderamente unos terroristas. Estos salen con los pies adelante. Hoy lo estamos viendo y es mi opinión, con todo el cariño que yo le tengo a María Corina, porque la admiro. Y aparte, como mujer, me gusta y le digo la verdad, con todo el cariño y la seriedad, está absolutamente. bien. Espero que tu mujer no esté pero viendo esto. Anabel, yo se apaga lo el digo, teléfono, le digo, Anabel. esa mujer tiene guáramo, pero señores, son unos delincuentes, son unos asesinos, y si se la tienen que raspar, se la van a raspar. Y Estados Unidos en este momento, con esta administración, no va a pasar más nada que De lo que está pasando. un sentido pésame, y nos va a reactivar unas sanciones que... Señor Gocho, sus $2. Mire, volviendo a lo que decía don Eduardo, sujetos como Gumercindo Rodríguez es la razón de nuestra desgracia. Traer a comunistas que trajeron el modelo soviético de la administración centralizada con un país que se agarró y se metió mentiras, cuando en Venezuela habían 36 empresas sacando petróleo y produciendo plata, para salir con la chorrera de babas de inventarse el cuento de la estatización de la industria petrolera, que es la razón de nuestra desgracia. Y uno de los responsables es ese ser que hizo endeudar a Carlos Andrés, que se inventaron el cuento de estatizar hasta el agua y el aire que la gente respiraba para volver al cuento soviético de repartir cargos, y eso fue parte de nuestra desgracia. No podemos aceptar de que eso sea un ejemplo bueno, porque eso es parte de nuestra desgracia. Y si no, vea lo que fue después. De 34 empresas pasamos a 4 y después pasamos a tener PDVSA y hoy no tenemos nada, porque de paso permitimos que los rusos
nos destruyeran la industria petrolera para financiar el comunismo en todas partes del mundo, y hoy el malandro Vladimir produce y vende cerca de 10 millones de barriles porque nosotros perdimos más de 3 millones de barriles, que era nuestro cupo de producción. Así que no se puede recordar a sujetos como ese particular Gumersindo Rodríguez, que fue un desastre. Y Miguelito Rodríguez de CAP2 también era otro estatista, y ese tampoco lo voy a aplaudir, porque no plantear la privatización del país es la causa de nuestra desgracia. Pero entonces Betancur era mejor. Esos son 2 pesos. Bueno, tener a puro megalómano creyendo que desde el Estado se hacen las cosas, cuando se ha demostrado en el planeta que lo que funciona es el talento de los individuos haciendo cosas desde el mundo privado y pagando impuestos y generando empleo. Tuvimos un país rico, pero la gente pobre. ¿Por qué? Porque nunca fuimos propietarios. Y ahí está nuestro déficit. Eso es todo. Ahora le toca los 2 pesitos a nuestro invitado, Eduardo Martínez. Eran 3. $2. $2.50. Okay. Resulta que hay varias cosas, ¿no? Lo de los pies por delante es verdad, pero no como ustedes están pensando. Todo bicho malo es cobarde y sale corriendo. En ese sentido llevan los pies adelante. Segunda cosa, Miguelito Rodríguez fue el que empezó el proceso privatizador. No, él no estatizó nada. Es más, a mí me tocó trabajar como consultor en la desestatización y descentralización de los acueductos. Yo soy el que pensó en alguna oportunidad, en algo impensable, que era acabar con el INO, devolver a los municipios el manejo de los acueductos y crear unas empresas que centralizaran, canalizaran los recursos, como Hidrocapital, Hidroven, pero donde el manejo de los acueductos eran municipales. Se podían contratar empresas privadas, se podía hacer con concesiones, etcétera, etcétera. Y eso es obra de Miguel Rodríguez, donde estuvo la privatización de CanTV, la privatización de varias compañías eléctricas, privatización de Sidor en Guayana, que quien lo acabó fue Chávez. Pero todas esas empresas nacieron como empresas del Estado. Nacionalizaron otra vez. Las estatizaron. Pero todas esas empresas salieron porque Venezuela tenía recursos para invertir y necesitaba que la materia prima, el acero, se avanzara unos pasos en la integración vertical, haciendo algo con el hierro, y no sé, igual que con el aluminio. Igual con las refinerías, etcétera, que eso se integró después. Después vino un momento en el cual todos los países productores estaban sacando las empresas extranjeras y estaban creando empresas estatales. Sí. En el Golfo Pérsico, etcétera. Ahora, las cosas en Venezuela hay que verla en otra óptica. ¿Queremos guerra permanente como vivió por 100 años Vietnam? ¿O queremos un país que se pacifique? Sí. Y eso es lo que nosotros debemos plantear. No es que no vamos a enfrentarnos ni no vamos a dar frente a los problemas y a las agresiones en legítima defensa, sino que nosotros tenemos que, si hay algo que tiene que garantizar un nuevo gobierno, es que logren una paz social. ¿Y cuál es el proyecto? Yo no lo he oído. Bueno, eso es parte del problema. Son tus $3, ¿verdad que sí? Eso es para otro programa. Esos son otro $2 tuyos. Le tenemos que dar el chance a nuestro querido... No, mira, yo te agradezco mucho que hayas venido a la que como invitado especial pero hoy, Eduardo. Se repita porque ojalá, bueno, todo dependerá del invitado, ¿no? Me parece excelente, pues, y que la gente oiga. Y esa comparación que estás llevando hoy de lo que es el sistema político americano con escoger quiénes son los mejores presidentes de Estados Unidos, siendo tú venezolano, no has vivido nunca aquí, ni eres americano, y hacer esa comparación hacia lo que es el sistema político venezolano es una maravilla. Y muchos deberíamos darte las gracias por eso a nivel de todo lo que tú has hecho a nivel político internacionalmente hablando, ¿no?
que por eso es que escribiste el libro de Calvani, que es un tremendo libro que todo venezolano debería leérselo y saber exactamente cómo se llevó adelante esa internacionalización política de Venezuela. Y la lucha contra el comunismo. Insisto, quedan pocos días, mi cierre de hoy. Señores de Doral, bienvenidos a que tengan el programa Doral Voice, y quedan pocos días para el cierre del registro para ir a votar por las presidenciales este año. Acuérdense que se queda registro ahorita y el 19 de marzo son las elecciones en el estado. Hay que registrarse y salir a votar. Eso es importantísimo. Siguiendo con la política venezolana. Yo voy a dar una opinión. ¿Cómo no? Yo llevo 43 años viviendo en este país, muy poco viví en Venezuela, pero trabajaba mucho con Venezuela. Y hubo un hombre que se llamaba Leopoldo Sucre Figuerella. Sí, señor. Porque hablamos de la destrucción de PDVSA, pero nadie habla de la destrucción de las empresas básicas que eran envidiables en toda parte del mundo, gracias al zar de Guayana, el señor López. Absolutamente. Es una cosa que ahorita mismo, bueno, las sanciones, empezaron a quitarle las sanciones para que se dejen de robar el oro, que se sigan robando la minería. Es una cosa fuera de serie. Ahora bien, Luque Figuerella, si hubiera llegado a ser presidente de Venezuela, otro gallo estuviera cantando. Así es. Porque era un gran administrador de los recursos venezolanos. Y lo acusaban. Si quieres agregar algo. No. Te tengo que agregar algo de alguien que no mencionamos. Ajá. Un ejecutivo, ingeniero eficiente, murió hace pocos años. José Curiel. Sí. Hizo una obra espectacular en los 5 años del gobierno de Caldera. Buenísimo. Una obra espectacular. ¿Cuándo vuelves, Eduardo? No lo sé. Cuando mi mujer me deje. Bueno, pregúntale entonces. ¿Se nota quién manda en casa o quién cocina los fines de semana? Señores, esto ha sido un excelente programa de Zero Silent, unas cátedras que nos ha dado nuestro querido invitado Eduardo Martínez, el cual vamos a tener muy pronto y con más calma. Aunque pudiéramos hacer una enciclopedia británica. En nombre de todos los que aquí laboramos, Doral Voice. Bollito de corazón a 2.500 el paquete, hallacas de pollo a 2.500 cada una. A la orden los bollitos de mazorca a 2.500 el paquete, bollito de corazón a 2.500 el paquete, hallacas de pollo a 2.500 cada una.